Sean todas y todos bienvenidos a este camino de aprendizaje en donde buscamos tejer redes de conocimiento entre los habitantes tradicionales de los páramos. Para esta cápsula es importante recordar que la gestión integral de páramos está integrada por todas aquellas acciones colectivas de diferentes actores para contribuir al manejo y cuidado de los territorios de páramo. Hoy queremos invitarles a aprender sobre los derechos, garantías y deberes de las y los habitantes tradicionales de los páramos, un tema fundamental. Mi nombre es Camilo Rodríguez, les estaré acompañando con Luz Marina Martínez, habitante tradicional del páramo de Rabanal. ¿Cómo estás, Luz Marina? Hola, bien, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar aquí. También nos acompaña Omar Ruiz, investigador del Instituto Humboldt, quien ha trabajado en temas relacionados de páramo. ¿Cómo estamos, Omar? Hola Camilo, hola Luz Marina y hola a quienes nos escuchan. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que nos interesa a todas y a todos los que estamos escuchando esta cápsula. La pregunta es, ¿qué derechos tienen las comunidades que habitan los páramos? Una pregunta bastante interesante, ¿no? Totalmente, Omar. Es una pregunta fundamental que seguramente ustedes, quienes nos escuchan, se han hecho y se han formulado al interior de sus comunidades, y es a qué tenemos derecho quienes habitamos o quienes habitan los páramos en el país. Y esta es una pregunta fundamental porque los derechos son las garantías mínimas que el Estado debe asegurar para que tengamos una vida digna en los territorios, y en este caso puntual, en los territorios de páramo. Claro, pero aparte del derecho de la vida, de la educación y la salud, nosotros como habitantes tradicionales de páramos, ¿cuáles serían los derechos que tendríamos específicamente por vivir en estas zonas durante muchos años y pues obviamente tradicionalmente? Aquí es fundamental que todos tengamos en cuenta, todos y todas tengamos en cuenta, que como ciudadanas y ciudadanos colombianos tenemos unos derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución Política de Colombia, seamos o no seamos habitantes tradicionales de los páramos. Ahora bien, para el caso específico de los páramos existen leyes que han sido creadas como la Ley 1930-2018, también conocida como la Ley de Páramos, en donde pueden estar consagrados los derechos puntuales de quienes habitan en estos territorios. Allí, en esa ley, en la Ley de Páramos, se define a los habitantes tradicionales de páramo como todas aquellas personas que han nacido o habitado en las áreas de páramo y que en la actualidad desarrollan actividades económicas y que puedan transitar hacia la sostenibilidad en los territorios. Además hay algo importante ahí y es que se garantiza que los y las habitantes tradicionales del páramo tengan derecho a participar en procesos de restauración y cuidado del páramo. Por supuesto, también acceder a programas de formación ambiental, y todo esto lo que lleva es a gestionar su propio territorio paramuno, que esto incluye temas como asociación y fortalecimiento de todas las organizaciones de la sociedad civil y comunitarias para la gestión de estos territorios y la vinculación, por supuesto, a procesos tan importantes como el monitoreo participativo de la biodiversidad. Digamos, para contextualizar un poco mejor, me gustaría colocar un ejemplo en la mesa y sería si uno de los vecinos que están en la zona y cultivan papa tradicionalmente y que digamos que ese es el sustento de la familia y pues obviamente el cultivo es de manera tradicional, digamos que el vecino o esa persona que está interesada en participar en estos proyectos puede acceder, ¿cómo lo haría? En ese caso, Luz Marina, se priorizan las acciones con quienes han habitado y cuidado el páramo desde años atrás. Por ejemplo, su merced, ¿cuánto lleva viviendo en el páramo de Rabanal? Desde que nací. Perfecto. Por ejemplo, en ese caso, puede hacer parte de programas y proyectos que paulatinamente van a buscar la transformación de esas prácticas agropecuarias y en búsqueda de alcanzar un equilibrio ambiental, social y económico. Esto se ha venido llamando reconversión productiva. Asimismo, puede participar en programas y proyectos. Estos programas y proyectos no son otra cosa sino una ruta, un camino que paso a paso van a ir definiendo cómo va a cambiar esa actividad económica.
También puede ser de manera progresiva sustituir una actividad económica y en este caso se llama la sustitución productiva. Claro, Omar. Y adicionalmente, los habitantes tradicionales de los páramos tienen derecho a participar de las decisiones relacionadas con su territorio, llámese vereda, resguardo o finca. La ley garantiza que usted sea debidamente informado sobre los procesos que se desarrollan en su territorio y que pueda construir propuestas que sean contempladas en los instrumentos que lo ordenan. Bueno, suena bien la cosa, pero realmente nos ha pasado desde que se ha implementado en áreas protegidas y los páramos que están siendo a nivel nacional muy priorizados, pero llegan con muchos proyectos y realmente sentimos que nuestras opiniones y pensamientos no son escuchados. Entonces la gente se cansa y por eso ya no vuelve a las reuniones, no les interesa asistir. Totalmente de acuerdo, Luz Marina. Hay un agotamiento en las comunidades que es entendible por los procesos previos, pero precisamente en el actual contexto de gestión integral de los páramos hay que buscarle la comba al palo. Y aquí hay que buscar formas para que las comunidades se animen a seguir construyendo y también para que se fortalezcan las experiencias e iniciativas colectivas que ya existen en los territorios y que son un ejemplo de cómo las comunidades, todos y todas, habitantes tradicionales de los páramos, pueden aportar para la gestión y cuidado integral de estos territorios. Y ahí la participación recobra un papel muy importante, porque es esta herramienta la que va a promover que estemos informados, informadas en los territorios sobre lo que sucede en las veredas, en los resguardos que están en este ecosistema, y lo cual nos va a permitir también fortalecer esas iniciativas colectivas, a conversar con otras instituciones, con otras organizaciones, de tal manera que podamos construir propuestas que puedan convertirse en acciones concretas para el cuidado del ecosistema y de las comunidades que lo habitan. Bueno, y en el caso de los compañeros y compañeras indígenas, ¿qué pasa con los derechos de estas comunidades que también tradicionalmente han habitado los páramos? Si son parte de una comunidad indígena o aún afrodescendiente, se preservarán sus derechos. Esto es importantísimo. Esto quiere decir que aquellos derechos reconocidos constitucionalmente a los pueblos indígenas no se verán afectados por los derechos que además obtienen por ser habitantes tradicionales de los páramos. Como un ejemplo que nos anime a todas y a todos a participar y a reconocer nuestros derechos como habitantes tradicionales de los páramos, vamos a escuchar a una experiencia de una comunidad que nos va a generar una serie de elementos que nos ejemplifican claramente cómo pueden las comunidades tradicionales de los páramos incidir en la gestión, ordenamiento y cuidado de sus territorios. Bueno, respecto al proceso que se lleva en Puracé en cuanto al tratamiento de conflictos socioambientales, nosotros tenemos una experiencia positiva que partió de hechos realmente muy negativos y de conflicto en el territorio, en los límites entre lo que es Puracé y lo que es el resguardo indígena de Quintana. Realmente la historia se remonta a la época de la recuperación de tierras, cuando en un primer momento se sientan dos actores sociales, el Cabildo Indígena de Puracé y el Cabildo Indígena de Quintana, a firmar un acuerdo de linderos, que es el acuerdo del 87, por el cual se establecen los límites territoriales entre Puracé y Quintana, debido pues que los procesos de ampliación territorial estaban llevando a que se tocaran ámbitos territoriales que estaban tocando sensibilidades comunitarias. A partir de ahí se empieza todo un proceso de diálogo de paz y de concertación también, partiendo del hecho que los conflictos territoriales llevaron a tener muertos y agredidos físicamente en el territorio. En esta zona, que es municipio de Puracé y municipio de Popayán, existen actores tanto campesinos como actores indígenas.
Para el caso puntual, en la década de los 90 se presenta en la zona dos organizaciones de campesinos con bastante peso político, que es la Asociación Campesina Asocampo y Asopro Quintana. En su momento, como habían conflictos territoriales por el tema que ya lo había mencionado, se sientan en el 2002 y establecen un pacto de paz y convivencia, que lo denominaron así, para establecer voluntades políticas y compromisos institucionales para poder fortalecer esas ideas de paz, pero también para poder gestionar recursos para las mismas comunidades que están asentadas en la cuenca Río Las Piedras, que es el afluente directo del acueducto de la ciudad de Popayán. Entonces, en un primer intento se hace el acuerdo. El acuerdo está estructurado con varios principios. Entre los principios está la convivencia, y ahí se establece cómo va a ser la administración territorial, y también cómo se plantea una proyección en cuanto a gestión administrativa para suplir unos proyectos productivos. Finalmente, las comunidades han mantenido la voluntad de paz y la voluntad del diálogo, pero institucionalmente no se vio reflejado el impacto en cuanto a la gestión de los proyectos productivos, razón por la cual se han venido de nuevo otra vez sentando, haciendo una valoración, y exitosamente este año, en el 2024, ahorita en julio, se hace un relanzamiento del pacto. ¿Por qué relanzamiento? Porque se retomaron otra vez los principios que se firmaron en el 2002, pero también llegaron y se acentuó el documento político como tal a la nueva realidad política que está viviendo esta zona. ¿Con qué? Con el objetivo de poder hacer visible el pacto de paz, pero también la gestión de los mismos proyectos productivos, porque si bien se sigue manteniendo la voluntad política, todavía no se ve reflejado en el territorio la gestión administrativa e institucional que se supone debe estar para poder mantener esos acuerdos de paz en el tiempo y en el espacio. Hasta el momento, en este momento, las comunidades, los 4 actores sociales están sentados en una mesa permanente en la construcción realmente de esas líneas de producción que han tenido. Son 4 líneas: está el turismo, esta infraestructura, está la cuestión ambiental y está la cuestión pedagógica. Porque nosotros entendemos y somos conocedores que esto es una apuesta de paz en una tierra de conflicto, en una región de conflicto, y es una apuesta de paz tanto para el Cauca como para el nivel nacional. Después de escuchar el testimonio y todo lo que nos han contado referente a la gestión integral del páramo, la idea sería que desde las organizaciones que están participando en el proyecto nos envíen por medio de audios de WhatsApp, dibujos, coplas, poemas, canciones, tejidos, fotografías, videos, cuentos, como ustedes lo vean mejor, las siguientes preguntas. ¿Cómo desde su organización o iniciativa pueden aportar a la apropiación de los derechos de su territorio? ¿Cuál es la historia del páramo? Obviamente, dónde está cada persona y habitante de la alta montaña. ¿Qué acciones colectivas realizan en el territorio paramuno? ¿Qué prácticas sostenibles quisieran implementar en su territorio paramuno y que les ayude también a mejorar las que tienen actualmente? Lo pueden enviar vía WhatsApp. Muchas gracias, Luzma. Hoy hemos conversado sobre los derechos de los y las habitantes de los páramos y la manera en que estos derechos inciden en la gestión integral de sus territorios. Les invitamos a compartir en sus comunidades los aprendizajes de estas cápsulas para seguir fortaleciendo el diálogo, seguir trabajando por el cuidado colectivo y comunitario del páramo. Les esperamos en una próxima oportunidad para seguir construyendo y seguir fortaleciendo esta comunidad de conocimientos y saberes. Gracias por esta conversa, gracias por escuchar. Estas cápsulas pedagógicas son elaboradas por el Instituto Humboldt como parte del GEF Páramos para la Vida,
un proyecto financiado por el Fondo Mundial por el Medio Ambiente y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en asocio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia.